Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Full Proyectos. Ahora vamos a hacer la segunda parte de DB Command. Hemos visto que hemos creado el DB Padre Command, que ha sido es el objeto primordial para construir todas las herramientas de dominio de consultas SQL. El DB Padre Command es un objeto para herencia y polimórfico. Hemos creado los contratos abstractos para el polimorfismo que debemos crear para trabajar. Y ahora en este segundo video vamos a hacer la parte de construir los hijos. Vamos a armar los hijos. Estos hijos, cada uno de ellos con su especialidad para diversidad de tipos de consulta SQL. Espero les guste el video y sigan adelante en este gobierno de base de datos, que es un tema muy útil y muy necesario para trabajar como profesionales en proyectos. Sigamos adelante. Bien, estamos nuevamente entonces en IntelliJ IDEA. Hemos incrementado en el paquete de DB Commands, que lo hemos estudiado en el anterior video, donde hemos creado al DB Padre Command, el padre de las herencias polimórfico. Entonces, el padre va a tener tres hijos, que los podemos ver por debajo, que nos construye los tres componentes que nos permite Java, JDBC, para ejecutar consultas SQL especializadas, cada una de ellas en su campo de trabajo. La primera es la DB Prepared Statement. La Prepared Statement, tal cual como el nombrecito lo está definiendo, es una cláusula de SQL preparada. Está preparada internamente en memoria de Java, de la Java Virtual Machine, bien atenta a que se la ejecute. Entonces, es especializada para ejecutar consultas paramétricas. Entonces, cuando queremos hacer consultas parametrizadas, la mejor herramienta para trabajar es la DB Prepared Statement. Ya, entonces va a construirnos una consulta y ella siempre va a estar ya preparada al que la llamemos y ella va a ejecutarse dándole los parámetros respectivos. Luego tenemos la DB Procedure, le dimos el nombre de DB Procedure, porque vamos a aprovechar los componentes de JDBC que nos permiten dominar procedimientos almacenados. Vamos a explicar que va a haber dos tipos de procedimiento almacenado: los procedimientos almacenados en sí y las funciones almacenadas. Las funciones almacenadas nos van a mostrar resultados, mientras que los procedimientos almacenados puede o no puede darnos un resultado, un procedimiento almacenado. Esa es la diferencia. DB Statement es la última, es la más sencilla, la más débil en ejecución. Ella solo permite hacer consultas SQL sin parámetros, consultas SQL cerradas. Entonces, las tres van a ser entonces los tres son hijos del DB Padre Command. Vamos a ir explicándolas de la débil, de la más sencilla a la más compleja. La sencilla es la DB Statement, después vamos a explicar la DB Prepare Statement y al final vamos a ver los procedimientos almacenados. Aperturamos entonces DB Statement. Vamos de nuevo por partes. ¿De qué se trata? Tenemos entonces un DB Statement que vuelve a pedir una referencia de DB Connection. ¿Por qué? Porque es un hijo que tiene que darle
al padre su nacimiento, para que ella nazca. Entonces, el valor de la referencial de DB-Connection se lo pasa en una herencia que se lo representa en Kotlin con 2 puntos, y en estos momentos este DB statement se convierte en hijo de DB padre coma. Al ser el DB padre coma un objeto polimórfico, abstracto polimórfico, debemos de crear los contratos respectivos para que se complete el objeto en su funcionamiento. Tenemos entonces una declaración una detallito que mejor es ponerlo de esta forma. Funciona de las dos formas, pero es mejor organizada de esta forma. Tenemos entonces una variable de tipo lateInit, es un tipo de presentación de variables que nos permite, que le estamos diciendo a Kotlin que es una variable que prometemos que la vamos a inicializar. Entonces Kotlin la deja completamente vacía hasta que la inicialicemos más adelante. Esta variable es del tipo statement. Entonces, statement es el componente de JDBC que nos domina consultas cerradas. Para dominar las consultas cerradas necesitamos almacenar el command text. Entonces creamos una variable de tipo nCommandText de tipo string inicializada en nulo y que va a recibir el valor del valor del set command text, que pueden acordarse del anterior video. Vamos al constructor, no tenemos constructores, solo tenemos el dispose o la muerte del objeto con su contrato dispose. Lo hemos explicado, que se va a activar cuando el padre, realmente el padre muestra su pantalla de componentes públicos, de métodos públicos, y está el método dispose, y entonces el contrato disposing se va a generar cuando se genere el dispose en esa pantalla de imagen del padre, de padre coma. Preguntamos si está inicializado el statement. Si está inicializado, lo vemos si es que está cerrado. Si no está cerrado, lo cerramos. Esa es la única acción para hacer el dispose. Pues vamos, y entonces lo único que tiene este hijo son los contratos. Cuando se genere el set command text, se genera el contrato open. Entonces el contrato open ya nos trae el command text que va a estar registrado en set command text. Ese command text, verificamos que el objeto está en falso de inicialización, se inicializa, cargamos el command text como un componente string, y entonces acá, como ven, utilizamos la conexión DB-Connection para que nos cree un create statement. Llamamos al método create statement. Entonces, en ese momento se va a crear una instancia de statement en JDBC. Al ejecutarse el set command text, vamos ejecutando uno tras otro los procedimientos, ¿no? Execute parameters, como les dije, está vacío completamente. Executing parameters está vacío porque statement no permite parámetros. Entonces, ejecutamos con este código el execute query, que hemos explicado anteriormente. Este es el contrato executing query, que lo ejecuta con el método execute query propio del statement, pidiendo el command text. Seguimos, execute non-query, idéntico. Execute update, no genera consultas update, con lo cual se coloca en cero, pero no podemos hacer consultas de actualización. Y así vamos entonces uno tras otro, creando los métodos, cumpliendo con el código
que este código de dominio está pueden encontrarlo en Google, en páginas web muy buenas de dominio, de aprendizaje de lenguaje o de dominio de JDBC. Hemos hablado del num cifras. El num cifras aparece acá con el objeto CLS conversión. En el segundo video explico este objeto CLS conversión que agarra un valor de tipo escalar, un valor de tipo any. En este caso va a ser un valor numérico y le activamos el get double para que nos dé de ese valor lo convierta a doble con la cantidad de cifras respectivas. Entonces el valor va a definirse en base a ese registro que estamos colocando. Lo mismo trabajamos en floats, que son los dos variables de tipo con decimales que existen en Kotlin. Entonces, esa es la lógica. Lo demás es repetir y repetir y hacer el código para cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, statement, la diferencia es que en los lambda, cuando llamamos el lambda, no se va a cargar ningún tipo de parámetro. Vamos entonces al objeto especializado prepare statement ya para consultas con parámetros. El prepare statement nos pide que hagamos un componente de JDBC prepare statement, le damos un nombre, mprepare statement es el nombre, de la misma forma declarado late init, ¿sí? Significa que prometemos a Kotlin que lo vamos a inicializar más adelante. La misma lógica de herencia, con una referencia de DB Connection, ¿sí? Que se la alimenta al padre para que el padre nazca antes que el hijo. Nace el padre y necesitamos hacer los contratos. El contrato disposing, de la misma forma, cerramos el objeto prepare state. Vamos a su polimorfismo. En el polimorfismo ejecutamos en la conexión, ¿lo ven? En la conexión que teníamos almacenada en DB conexión, ejecutamos un prepare statement con el command text. Con el command text que escribe el usuario. Entonces, esa consulta se ejecuta, se almacena el prepare statement. En ese momento ya está el prepare statement listo para ejecutarse y vamos viéndolo en sus... Ya ahora se aparece el método más complejo, que es executing parameters. Entonces el contrato executing parameters va a ir creando parámetros. Pregunta primero si está inicializado el statement. Aprovechamos el CLS conversión, le damos el valor que está viniendo del parámetro y la conversión entonces va a empezar a darnos los tipos de valor que necesitamos cargar en el prepare statement. El prepare statement como objeto va metiendo parámetros según el tipo que tenemos. En cada uno de ellos tenemos que meter entonces el valor numérico que acá la conversión ya los está ejecutando, numérico o textual o diversidad de tipo de valor, ¿no? Con un parámetro index, ¿no? Que llega a ser el índice correlativo que íbamos creando en el anterior código. El tipo de valor nos permite entonces hacer un when y hacer con ese when todas las posibilidades de parámetros que podemos cargar en nuestra consulta.
La misma lógica con execute query, ejecutamos un execute query del mismo prepare statement. Lo mismo con execute non-query, ¿no? Execute update, y así vamos con todos ellos cumpliendo con las características. De la misma forma, los dobles con su num cifras respectiva para que dominemos las cifras decimales. Bien, ese es el código tan básico de cumplir los contratos, con código más cumpliendo con las exigencias de JDBC. Y para terminar, lo vemos al DB procedure de la misma forma, lo hacemos, lo volvemos hijo de nuestra herencia, con su referencia de DB connection, pero ahora incrementamos un tipo de SQL. ¿Qué es tipo de SQL? Vamos a la librería enum y buscamos tipo de SQL. Y acá se presenta. Podemos tener entonces dos tipos de SQL. Podemos tener procedimientos o podemos tener funciones. Entonces, cuando inicializamos el componente procedure, debemos decirle si vamos a ejecutar una función o un procedimiento almacenado. Cada uno con su diferencia de que la función va a sacar un resultado específico, mientras que el procedimiento almacenado solo va a modificar internamente la base de datos. El disposing, con las mismas características, matamos al procedure, generamos un callable statement. Callable statement, que es el tipo especializado para dominar procedimientos almacenados. El tipo entonces se registra, esta variable de tipo mTypo, ¿okay? Y vamos con su polimorfismo. En el open, aquí se viene la diferencia. Vemos qué tipo hemos definido, o procedimiento o función, y creamos con el command text el código respectivo que entiende la JDBC para que pueda ejecutar muy bien la consulta, que se modifica con esta palabra call delante del command text, que vamos a dar el nombre del procedimiento almacenado y sus parámetros, y un signo de interrogación por delante si es que es una función. Okay, entonces creamos muy bien el código command text. De la misma forma, este executing parameters es idéntico al prepare statement. Creamos entonces las LS de conversión de valores y vamos dominando cada valor de parámetro que se está incrustando en la consulta. Y lo demás es repetido. Ejecutamos el procedure. El procedure tiene cada uno de ellos, el execute update, execute query, cada uno de ellos de las mismas características que el anterior. Hacemos lo mismo con lo numérico. El numérico, aprovechamos los números de cifras, ¿no? Ejecutamos y hacemos toda la conversión a doble que se ve acá. Entonces, esa es la complejidad que tiene este objeto, que trabaja con ya los procedimientos almacenados, que son programas internos de la base de datos que hay que hacer un código adicional de trabajo. Bien, entonces, como ven, los objetos heredados, polimórficos, están dominados cada contrato en el código desarrollado, que lo pueden estudiar. Todo este código lo estamos dejando por debajo del video para que ustedes lo tengan a disposición en su trabajo personal como profesionales interesados en utilizar bases de datos. Eso es todo. Estos son entonces los objetos hijo. Con estos objetos hijo vamos a crear al db command, que los va a agrupar en un solo objeto,
capaz de dominar a los tres hijos, cada uno con su especialidad. Bien, entonces eso lo dejamos para el próximo video. Gracias y continuamos con el siguiente video, que ya es para terminar a DBCon.